Hola, buenas tardes a todos. Hoy nuestro webinar, nuestro podcast va sobre aprendizaje colectivo basado en comunidades y labs. Sabemos que es hoy, estas primeras semanas, salen noticias de que es el año europeo de las habilidades. Desde la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea quiere focalizar este año la importancia del talento, en cómo las nuevas formas de aprendizaje en habilidades se tienen que potenciar. Y para ello tenemos a una persona que yo creo que es reconocido a nivel español como, y yo diría latinoamericano, como uno de los mayores expertos en estas nuevas formas de aprendizaje. En las formas de aprendizaje tienen que ser, sobre todo, con el aprendizaje colectivo. Estamos hablando de Jesús Martínez. Jesús y yo, la verdad es que nos conocemos de muchas cosas. Hemos trabajado juntos en varios proyectos, pero sobre todo yo creo que inicialmente lo que nos une es que somos los dos psicólogos, tuvimos a los mismos profesores, una pequeña distancia quizá de 5 años, 6 años, no mucho más. Y acabamos psicología social en la Autónoma. A partir de ahí nuestros caminos pues ya no coinciden mucho. Jesús, la verdad es que ha estado trabajando durante estos 20, 25 últimos años dentro, sobre todo, lo que es en el marco del Centro de Estudios Jurídicos, dentro de la escuela. Una escuela, yo diría, una de las más pioneras de España en cuanto a administración pública, en el Departamento de Justicia de la Generalitat. Y de alguna forma se le conoce, si me permite Jesús, se te debe conocer por muchas cosas, pero yo creo que al menos en el área de la administración pública se te conoce más por todo lo que es aprendizaje colectivo y las comunidades de práctica, porque la escuela fue desde hace unos 10, 15 años pionera en este tipo de temas. Yo, de hecho, creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido con Jesús cómo estas cosas se han llevado a cabo. Yo las cosas que he hecho como más interesantes y cuando he visto ecosistemas que realmente funcionan, muchas veces pues lo he hecho a la mano Jesús. Jesús ha publicado muchos libros, pero bueno, yo diré, el que tiene más que ver, a mi juicio, el que más me gusta a mí, que sacábamos a la palestra, es el último, de aprender en organizaciones en la era digital, que creo que es tu último libro, si no lo recuerdo mal, y que de alguna forma yo creo que está va a estar un poco en el centro del debate, ¿no? Muy bien, Jesús. Ya sé que parece una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero no es lo mismo cómo aprenden, cómo estamos acostumbrados a entender el aprendizaje, porque todo el mundo piensa en cursos y todo esto, pero ¿tú cómo dirías, cuál es tu gran descubrimiento después de considerarte un especialista? ¿Cómo aprenden los adultos? ¿Cómo aprenden los adultos en las organizaciones? Bueno, gracias, Virginio, por la invitación. Encantado aquí de dialogar, porque la idea sería hacer una conversación. La tenemos a veces sin cámaras. Hoy ha coincidido que tenemos aquí la cámara, estamos hablando en YouTube, pero habitualmente las conversaciones por teléfono muchas veces. Yo a veces miro el teléfono y digo, pues hemos estado 33 minutos hablando de aquello de... Nos apasiona el aprendizaje, nos apasiona la tecnología, lo digital, y eso es parte de nuestra dieta, de nuestro menú. Entonces, te lo agradezco. Pero yo quiero, antes de empezar, referirme. Upskilling, Humanova es conocida porque habéis trabajado desde hace mucho tiempo el reskilling, upskilling. Y conectándolo con la pregunta que me haces, en el año 18 yo publiqué, como decías, Aprendizaje en la era digital. Del 18 al 22 han pasado muchas cosas, con lo cual yo ahora estoy reflexionando, viendo siempre en la idea de cómo aprenden los adultos. En el año 22 estoy ahora haciendo, si tengo tiempo, ya sabes que es complicado, gestionar el desconocimiento. Hace muy poco hubo un gran libro de Daniel Innerarity, que era La sociedad del desconocimiento, con argumentación de peso, pero no se ha trabajado, a mi juicio, lo suficiente cómo gestionamos el conocimiento en la sociedad del desconocimiento. Y en eso estoy ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que todo profesional, ya veremos qué es la palanca, si el grupo, el jefe, el diseño, el ecosistema activa, tiene que estar en el 100% de la vanguardia o de lo que se hace, estar al día. Un upskilling permanente. Ayer fui, todo esto para explicaros la anécdota, ayer fui a la librería
la recomiendo, Finestras, de aquí de la calle Diputación, con Balmes, en Barcelona, en el Ensanche, una librería nueva, fantástica. Y aquello de qué hay de novedades, y algo que seguramente muchos conoceréis, pero vi un libro que yo no lo conocía, me atrapó, de este año, y se ha hablado, que era El tercer cerebro. El tercer cerebro, aquello de que la gente de marketing lo ha cuadrado y te llama la atención en el ámbito de tecnología o en el ámbito de habilidades, de competencias. Estaba en este stand. Y leía en la parte de atrás, como lo compré evidentemente, que pone del primer cerebro, al que hemos funcionado siempre, pues la parte de inteligencia, el ámbito cognitivo, perfecto, ningún problema. Aquí la gente inteligente es la que primero sale, lo que hemos venido acostumbrando a nuestros profes, tú decías, Virginio, en la autónoma, pues ahí tanto vales, tantas notas sacas, tanto vales, tanta capacidad de abstracción tienes, tanto vales, tanta capacidad de hacer resúmenes y de contestar bien. Chapó. Pero luego vino el segundo cerebro, este sería el primer cerebro, el segundo cerebro que lo puso de moda Goleman en el 84, yo acabé en el 84, me parece que en esa época se publicó el libro famoso de inteligencia emocional, ese es el segundo cerebro, y vosotros en Human Nova y todas las personas que os dedicáis a recursos humanos habéis dicho, no hay que ser inteligente, evidentemente, pero si no tienes la capacidad de empatía, de conectar, de relacionarte, las competencias blandas, no vas a ningún lado. Y eso es asumido. Perfecto, ya tenemos el primer cerebro y el segundo cerebro y lo tenemos ya en nuestra cartera. Pero ¿y el tercer cerebro? ¿Cuál será el tercer cerebro? Esa era un poco la inquietud. Ya tuve que abrir el libro, empecé a verlo y de seguida cogí el teléfono. Este es el tercer cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nosotros ya hemos delegado mucha capacidad de supervisión, de razonamiento, de reflexión en nuestro tercer cerebro. Ya no me digas dónde está, ni cómo se llama, ni no, porque esto ya lo tengo yo. Y ese es el gran problema. Y tiene que ver con el upskilling y tiene que ver cómo se forman o se aprenden los profesionales. Si yo hago, y ahora hemos redescubierto Focus, lo hablábamos ayer, Virginio, de Goleman, que era la atención, y estamos recobrando los libros de Nicholas Carr, superficiales, que ha hecho Internet con nuestro cerebro, libros de hace 10 años. Ahora es cuando estamos viendo que puede ser que tuvieran razón y que fueran adelantados a su tiempo. Acabo ya. El tercer cerebro es la posibilidad de tener la gran capacidad de saberlo y conocerlo todo, pero si haces una visión superficial, mínima, de clase media informacional, que ese es el gran peligro. El gran peligro es que la gente que nos rodea, la clase media, por decirlo de esa manera, la gran mayoría, la tendencia es que hemos delegado nuestra facultad de pensar, reflexionar, concentrarnos, prestar atención, escribir con sentido, hacer algo hilado en la instantaneidad de la tecnología. El tercer cerebro, con el peligro que tiene, si te instalas en la superficialidad, vives de forma muy cómoda, todo lo tienes a mano, pero te acabas convirtiendo en una persona dispersa. Pues esto es lo que decía, de alguna forma, ya. No focalizado. Mucho tiempo lo decía el cognitivismo, no sé si estás de acuerdo, pero el cognitivismo lo que decía es que las nuevas formas de aprendizaje se basaban en la relación y en la conexión, de alguna forma. Claro. Y sí que es verdad que el móvil ha ocupado, digamos, está ocupando cada vez más terreno, digamos, la conexión a la nube, ¿no? Pero ya de alguna forma, las nuevas formas de aprender, las nuevas formas de aprendizaje, las personas adultas tienen que ver efectivamente más con esto, ¿no? Claro. ¿Dónde sitúas en todo esto lo que es el título del día de hoy, que es el aprendizaje colectivo? Vale. El aprendizaje colectivo, ¿ese tercer cerebro forma parte del aprendizaje colectivo? La reflexión va por ahí. Si nosotros, como en el management, recursos humanos, la gobernanza de las organizaciones, no entendemos esta proliferación de información desatada, la hiperconectividad desatada como un elemento que hay que gestionar, si no lo entendemos como eso, tendremos a los profesionales
en la superficialidad. Y tú planteas cualquier reto o esperas que te planteen cualquier reto y de ahí no sale nada. Entonces, la fase del segundo cerebro en que la conexión es rica y mejora, se ve contaminada por el tercer cerebro. Con lo que habíamos ganado lo podemos perder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos tener personas muy dispersas, muy desatentas y no hay capacidad de aprendizaje ni personal, ni organizacional, ni colectivo. Vale. Una nueva variable ha venido, Virginio, a ser gestionada, que es, y con esto doy ya una carga de profundidad. El otro día en la Harvard Business Review hablaba del peligro de la hiperconexión permanente y de la ineficiencia de los equipos en base a la dispersión continua. Tú y yo hemos hablado de Cal Newport, que hablaba de un mundo Sí, sin mail, y efectivamente. hablaba y también del trabajo profundo. Si queremos aprendizaje personal y colectivo, tiene que haber la capacidad de aprender de forma profunda, de estar concentrados. Y antes, en la época de no gran proliferación, hace 10 años, cuando estábamos muy optimistas, teníamos la capacidad de avanzar. Han pasado 10 años y tenemos la posibilidad de quedar ahogados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tan importante es conectarnos como no pasarnos de la conexión, como no acabar ahogados. Entonces, Bien. son variables nuevas que han aparecido que hay que volver a gestionar. Vamos a ir, si te parece, lo que yo creo que tú, o al menos es por lo que se te conoce más, que son todo el tema de comunidades de práctica. Sí. Si me dejas, si me permites, para aquellos que no lo conocen, una comunidad de práctica es un grupo de personas que tienen un reto, un interés común, una pregunta, digámoslo así, y que de alguna forma esos señores con aprendizaje colectivo y ahora mismo, probablemente con esos dispositivos móviles, no es necesario, pero ahora mismo prácticamente ya no tiene sentido, sino con esos aprendizajes y los móviles. Yo creo que ya todos pensamos en los móviles cuando pensamos en comunidades de prácticas. Lo que se consigue es que después de algunas reuniones, después de alguna conexión, acabas, produciendo entre ellos, en función de tu experiencia, acabas resolviendo problemas que de otra forma no podrías resolver, digamos así. Y acabas produciendo un objeto de conocimiento, un protocolo o alguna reflexión que de alguna forma une a ese tipo de personas. Ese tipo donde tú, yo creo que has trabajado aquí durante no sé cuántos años, pero más de una década, y no quiero exagerar, pero muchísimos años, mucho más. El tema es que esa yo diría que es la forma de aprovechar, de focalizar la atención organizativa, Sí. de coger esa inteligencia colectiva, de coger ese móvil, digámoslo, y, de situar la atención colectiva en un reto. No sé, las comunidades de práctica, ¿qué diferencia hay entre las comunidades de prácticas como tú las viviste, que eran básicamente presenciales, digámoslo así, y las comunidades de práctica del futuro, que ya pueden ser más internacionales, pueden tener formas muy diferentes y la tecnología está impactando ahí? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo ves todo? ¿Cómo hace esta unión entre lo que nos ha explicado el tercer cerebro y lo donde tú quizás seas más experto en las comunidades de práctica? Sí, aquí todo acaba unido, todo acaba dialogando. Es decir, el gran peligro que tenemos es que ya hemos posicionado la nueva manera de aprender, que ha sobrepasado la que pertenecía al primer cerebro, que era todo contenidos en los que eso quedó ya sobrepasado porque pusimos en la palestra el aprendizaje entre pares y el aprendizaje entre grupos, el aprendizaje colaborativo, en colaboración, y eso, su máximo representante se llama la Killer App o la aplicación Killer, fueron las comunidades de práctica, que venían de un ámbito más empresarial, pero luego se entendió como el espacio natural en el que el diálogo construye. Y si es un diálogo a 2, muy bueno. Si es a 3, muy bueno. Si es a 4, entonces aquí buscamos espacios, es decir, que es una propuesta que se acabó acomodando a las organizaciones en las que en el ámbito profesional, una práctica profesional, se las conoce como comunidad de práctica, enfocan, si está bien diseñado, y esto digo yo, que el aprendizaje empieza en el diseño, es decir, no diseñes el ambiente. Y diseñes el ambiente, ¿qué quiere decir? Que tienes que tener mandos intermedios y directivos que tengan una visión de aprendizaje actualizada,
que no es el aprendizaje en el que yo voy a un curso y luego vuelvo. Y eso ya en el ámbito del aprendizaje queda como muy desfasado. Entonces, sí, los directivos hacen de learning advisor, es decir, hacen de consejeros, tienen una visión de los recursos humanos de las personas en proyección, en construcción, y eso lo posibilitan, ahí nace, ahí fructifican las comunidades de práctica. Entonces, ¿qué es lo que aportan las comunidades de práctica y cómo se une luego con lo que te comentaba antes del tercer cerebro? Si el ambiente está preparado para que sea captar retos, imagínate, tenemos un grupo profesional en el que estamos descubriendo constantemente que algo falla. Si está diseñado para que sean las propias personas las que tengan la posibilidad de detectar aquello que puede ser mejorado o aquello que puede ser innovador, dele usted la posibilidad de que eso se articule. La mejor articulación que hemos comprobado, Virginio, son las comunidades de práctica. Entonces, a partir de ahí, con una cierta, que no es muy complicado, una cierta protocolo de cómo se conectan las personas, quién es el que hace de coordinador, cómo se recogen las ideas, eso es ya un pack que acompaña. Perdona, tenemos la posibilidad de que personas expertas en su campo sigan formándose no en base a, porque a veces, y es lo que hemos comprobado, son los líderes de conocimiento en su campo y están en proyección para convertirse aún más en aprendedores excelentes, en ser los que tienen la capacidad de mejorar, llevar una nueva capa a lo que hacen. Si eso va en compañía, en grupo, eso es exponencial. Hay propuestas que acaban dejándote fuera de juego. ¿Cómo es posible que no lo hayamos visto antes? ¿Cómo es posible que haya...? Es la interacción permanente y eso es magia. Yo cuando voy a los espacios que está la gente trabajando, y lo digo, y a veces los acompaño porque no me creen, hay aura, hay un clímax en el espacio que te tira de espalda. Ahí ha habido un intercambio neuronal Pues que es... explica algún ejemplo, Bueno, porque hay mucha gente que no se imagina cómo es una comunidad de práctica. voy a explicar un ejemplo, hay muchos. Uno de esos de que donde hayas visto el aura, digámoslo así, ese clima que yo muchas veces lo he visto, Yo que es te voy a explicar que uno, están juntos, porque... co-creando. Sí, yo decías antes que veníamos del ámbito de psicología social, etcétera. Yo empecé a trabajar en el ámbito penal, Sí. Es decir, te vas a trabajar, pues tienes la oferta de empleo y ahí me he quedado. Lo que pasa es que luego ya derivé en el tema de la formación, aprendizaje, llevo ya casi 20 años dedicados, pero mis primeras etapas fueron ahí. Y había en el ámbito penal las Marías del sistema, pues los sospechosos habituales, los monitores artísticos que iban a modelar el barro y que debían de llevar alguna cosa para modelar el barro, o los monitores deportivos que tenían que movilizar a la gente. No me movilices a la gente. Era desde que apareció la figura de la comunidad de práctica, que es asociémonos, convirtámonos en profesionales proactivos para mejorar nuestra profesión, que nadie nos la toma en serio. Por ejemplo, en esta de ser monitores artísticos, aquí en Cataluña estamos hablando de que estamos alrededor de 50 personas con diversas especialidades. Su función es la creatividad al servicio de la mejora de la población penitenciaria para inventar, reinventarnos y mantener la resiliencia y ser mejores. Es decir, esos son los grandes objetivos. Y ellos juntos, ellas, porque habitualmente son chicas, que han tenido muchos problemas, porque no puedes pasar un punzón, ¿vale? Eso está prohibido. O no puedes tener una tabla Han visto cuál es la posibilidad de mejora y en la interacción permanente, llevan ya unos años, han llegado a cotas increíbles. Por ejemplo, CaixaForum, la máxima, una de las Champions League de las salas de exposiciones en Barcelona, o CCCB. CCCB, poca broma, Virginio, estamos hablando del Centro de Cultura Contemporánea, que hayan llevado exposiciones de la cosecha de lo que están trabajando ellas y ellos con su población. Una le pusieron el nombre de daños colaterales. Era algo bestial, es decir, porque ahí luego hay una carga de reivindicación, pero también crítica y de miremoslo, ¿dónde puede salir eso? Eso no puede salir de la mente de una persona sola. Es las capas que se van uniendo y van creciendo, van creciendo, van creciendo y son capaces de hacer bálsamo y fuga, que es en la población penitenciaria es siempre
el bálsamo es como una contradicción interna, daños colaterales, cuando haces la sinergia, buscas a una comisaria de las que hay en la Champions League, de Américo Esta, por ejemplo, que fue la que comisarió los Kinkis de los 80, de nuestra promoción, Virginio, con aquellos que iban con las recortadas con las metralletas, la ficharon y comisarió esta del CCCB. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay este ámbito de reto, de reflexión conjunta, de construcción, conocimiento conjunto, eso no va a ningún lado. Pero eso nace de la consideración de que los profesionales tienen conocimiento y que ese conocimiento que se pone a trabajar entre todos lleva a más. Entonces, la comunidad de práctica es eso, la posibilidad de ir a una fase nueva, a una capa nueva, a un desconocido, para que quede instalado ya para siempre la organización. Yo, si me permites, Jesús, para también dar ideas, porque nosotros lo que queremos dar también aquí son ideas para que los profesionales puedan llevarlas al campo. Son se las llevan a la realidad. Son muy conocidas. Yo he visto comunidades espontáneas de profesores, por ejemplo. Sí. Obviamente están las organizadas. Yo he trabajado mucho con la FP Vasca, que tienen allí unas comunidades súper bien montadas de práctica y todo eso. No, pero hablo de comunidades espontáneas de profesores de diferentes institutos que se conectan, por ejemplo, o incluso sanitarias, que algunas, por supuesto, están muy, muy bien montadas, tú seguramente las conocerás, pero otras que no, otras son espontáneas, es decir, es un profesional, bueno, de hecho, algunas sanitarias que conocemos aquí en Cataluña fueron espontáneas, lo que pasa es que después se han ido organizando, ¿vale? Entonces, la idea es, cualquier profesional, si yo soy, imagínate, un técnico, un ingeniero que está trabajando con otros ingenieros, si soy un arquitecto, si soy no sé, un profesor también, no tienes por qué ser, sí, también puedes ser profesor. Si yo soy cualquier profesional, yo puedo activar ¿cómo se tiene que encender la luz? Y sobre todo, aquí siempre hablamos de los jefes. Si yo soy un jefe, que veo que también, porque, oye, el rol del jefe es el desarrollo. Si yo soy un jefe, que tengo, por ejemplo, 10 o 12 personas, o 8 personas, y veo que tienen como... Es fácil, o sea, la idea es que no se necesiten súper expertos, sino tú puedes crear una comunidad de práctica, digámoslo así. Sí, no. Aquí el tema está, Virginio, todos sabemos la importancia de la serendipia. La serendipia es algo inesperado que aporta. ¿Tú puedes institucionalizar la serendipia? Ese es el reto. Es decir, aquí tenemos serendípicos juntados. Claro, el jefe lo dirá, bueno, es que a mí me va bien de vez en cuando, pero si soy capaz de tener a la serendipia trabajando para mí, hazlo, diséñalo. Y eso es un poco la propuesta. Los monitores artísticos podrían diseñar, o los deportivos, o los educadores sociales, o los mediadores, ahí tenemos ahora mismo 15, también hemos evaluado 15 cultivos importantísimos. Vale. La gente de los que hacen asesoría para jueces en tema de menores y de familias, si no lo organizas, puede que haya alguien que tenga la idea genial y luego, como no está, pueden pasar años para volver a. Entonces, aquí la idea es, somos capaces como organización, y aquí vosotros, Virginio, como Humanova, tenéis experiencia en el consejo, en el desarrollo, cómo eso se acaba instalando para capturar el conocimiento y ponerlo en interacción para crear propuestas nuevas. Entonces, es como innovación también formal. Es decir, ¿cuáles son las claves de éxito, Jesús? Imagínate, yo soy un consultor de recursos humanos que estoy trabajando con otros consultores humanos y quiero hacer otras prácticas. Te lo digo para que veamos que eso es aplicable, es la formación del futuro, es el aprendizaje colectivo, decimos que es el futuro, pero esto quizás sea, yo diría, una de las formas más probadas. Por tanto, me gustaría que todo el mundo se planteara que lo puede llevar a cabo. Exacto. ¿Cuáles serían las variables de éxito? Yo aquí siempre pongo... Una comunidad de práctica con otros consultores de recursos humanos, amigos o no amigos o colegas, ¿cuáles son? Yo aquí siempre pongo el ya fallecido, Jay Cross, que era el gran padre del aprendizaje informal. Yo lo leí y me quedé con eso y hace ya bastantes años, que decía, mira, yo cuando voy a las empresas y voy a hablar con la gente de recursos humanos, nunca empleo la palabra formación, nunca. Porque la gente, estamos educados, tú y yo en la autónoma en los años 80, pues nos vamos al profe magnífico, al aula magnífica, y ese dibujo cognitivo
cuesta mucho, una vez instalado, que se lo quite de la cabeza. Entonces, yo me he autoprohibido hablar ni de formación, ni de curso, ni nada. Yo quiero mejora, quiero innovación, quiero que la empresa vaya a una nueva fase. Y la palanca que él tiene, Jay Cross, es la capacidad que tienen las personas para hacerlo. Y si es una capacidad exponencial, porque las personas se han constituido como grupo, como comunidad de práctica, como lo que sea, porque luego ya hay aquí mucha semántica. Si eso consigo instalarlo, la empresa va sola. ¿Sola qué quiere decir? Que olvídate de la innovación, porque ya tienes un grupo de personas que son los que están en la trinchera y lo que están viendo. Mira, tendríamos que, casos reales, tendríamos que sentarnos al lado del abogado defensor y no del fiscal, los asesores que tenemos en el ámbito de justicia, porque lo vieron ellos. Es decir, es que nuestro papel queda muy etiquetado si nos ponemos al lado del fiscal y nosotros tenemos que ser personas que estén en los dos bandos, una reflexión. Y ese es el primer, lo tengo aquí, la primera entrega de conocimiento que hicieron las comunidades de práctica, el programa Compartir, es cómo situarnos, asesoría en el ámbito de los juicios. Pues hicieron una lectura que nadie había caído, es decir, la disposición, si estoy de baja, cómo hago para que el juez... Bueno, eso no lo puede hacer nadie. Nadie que no esté allí. Y no lo puede hacer nadie solo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros queremos llamar a la puerta de las organizaciones para que los departamentos de recursos humanos, de formación, aprendizaje, capacitación, upskilling, reskilling, no, la respuesta la tenéis vosotros. El conocimiento lo tienen las personas que tenéis dentro. Lo que tenéis que hacer es diseñar los ámbitos para que eso prospere. Y ahí es donde está, pues, ¿qué es lo que se hace que ha sido éxito? Busquemos espacios en el que la gente se ponga la mirada sobre su trabajo como reto. No lo veas como problema, por favor, míralo como un reto, porque cuando no estamos contaminados, aquí nadie hace nada, esto es imposible. Cambia el chip, prográmalos o prográmate para verlo todo como un reto. Y a partir de que lo ves como un reto, tienes espacio de mejora. Y eso tiene que ver con facilite usted. ¿Facilite usted qué quiere decir? Que no veas como un algo impropio que la gente esté hablando, facilíteslo, llévelo usted para que la gente hable en horas de trabajo. Y a partir de ahí, dele medios. Si hace falta conexión, ahora no, porque con la pandemia ya estamos hiperconectados. Ese es el peligro que te decía yo al principio. Sí. No abusemos de la hiperconexión, porque eso nos hace superficiales. Entonces ahí también hay que regular. Es decir, no atiendas todo lo que te llega inmediatamente. Hay unas pautas adecuadas. Entonces, a partir de ahí, diseñado eso, Virginio, yo creo que eso tiene una potencia enorme y es un poco lo que yo creo, yo lo tengo esto como misión, digo, los que sois consultores, por favor, tenéis que haceros más pesados, llamar a las puertas, es decir, esto es un éxito que hay que predicar, o hay que llevar. Es difícil llevarlo. Tampoco me... Jesús, déjame, ya llevamos casi media hora, déjame que explore otros ámbitos del aprendizaje colectivo, donde tú también eres bastante bueno. Yo creo que es verdad, compartir las comunidades de práctica, la verdad es que es una cosa que yo diría que ya tiene 10, 15 años, ha funcionado fantásticamente y una forma de aprendizaje que de alguna forma ya se ha entendido para los que quieren entenderlo y ya hay numerosas organizaciones que lo están haciendo. Pero hay otras ideas tuyas que me gustaría que conociera la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, la última con la cual hablamos, que yo lo he aplicado en otras organizaciones, pero a mí me parece muy novedosa. Y es, tú me comentaste, Virginio, a mí me gustaría crear entornos, igual que entornos personales de aprendizaje, me gustaría crear entornos organizativos de aprendizaje. Y me gustaría que ese tercer cerebro, esa hiperdispersión, ese continuo llegar de noticias se vehiculara y de alguna forma fuéramos más eficientes desde el punto de vista organizativo, ¿sí? Y hubiera digamos, vamos a decirlo así, una especie de gestión de contenidos, de curación de contenidos, de selección de contenidos que impulsaran a los profesionales y les hiciera ser más eficientes y no perder tanto tiempo en eso que tú hablabas de la dificultad que tenemos los profesionales ya casi para focalizarnos, ¿no? Sí. Entonces, explícanos cómo, porque yo sé que, bueno, hemos estado hablando algunas veces, esto lo quieres llevar, creo, lo has llevado en algunos momentos, porque yo sé que has hecho ya cosas. Sí. Este año otra vez vuelves en vuestra escuela, volvéis otra vez a plantearlo. ¿De dónde vienes? Explícale a una persona que, digámoslo así, que se plantee lo mismo que se plantean todas las organizaciones que has dicho tú antes. Oye, tenemos una dispersión de información increíble.
muchas fuentes de información, la gente está mareada, estamos todos estresados con la información, no siempre estamos leyendo lo mejor. Esa sería la necesidad de partida, Jesús. Sí. Durante mucho tiempo se habló de los entornos personales de aprendizaje, es decir, los EPAs. Y bueno, insistimos, elige bien tus fuentes, siempre a nivel individual. Es decir, elige bien tus fuentes, conéctate bien, filtra. Bueno, vale, hay gente que tuvo éxito y otros de forma informal ya se lo autorregula. Pero lo que era más complicado era ponerlo en marcha a nivel organizacional. Y de hecho nosotros llevamos ya 3 años y no somos capaces, ahora con vosotros precisamente queremos hacer ya en la última prueba, a ver si somos capaces de poner en marcha un ámbito de curación de contenidos organizacional. La dificultad es que no se entiende a nivel personal, porque yo pretendidamente lo digiero todo y ya selecciono, falso, porque las trampas que hay para captar la atención en los nuevos medios, por muy ilustrado acabas cayendo, el algoritmo se acaba... Imagínate en una organización, si ya a nivel personal es complicado, a nivel organizativo es lo que las personas entiendan que pueden hacer. Ahí tenemos la batalla perdida, es decir, porque estamos hiperconectados, los móviles, con las tabletas, con los teléfonos, con los portátiles y los de sobremesa, con lo cual en los ámbitos de trabajo de este tipo, con lo cual ahí tenemos la batalla perdida. Entonces, lo que no se ha considerado como un elemento a trabajar, porque los directores de recursos humanos, los de aprendizaje, no lo han visto como prioritario o no lo han visto como necesario, error, que no han hecho upskilling. Aquí tendríamos que hacer un upskilling para todos los directores de recursos humanos que no lo tienen esto como... Entonces, hay organizaciones que ya están en la alerta, es decir, creemos entornos de aprendizaje, que va más allá de lo que habitualmente se hablaba de forma bastante abstracta de ecosistemas de aprendizaje. Entonces, entornos profesionales de aprendizaje, lo básico es tener la idea clara, es decir, no todo vale en el ámbito de aprendizaje organizacional y hay nuevas claves que van más allá de administrar contenidos, porque los contenidos en la época de la abundancia están en todos los sitios y puedes acceder por todos lados. Lo que hay que hacer es reconvertir todo eso. Entonces, resumiendo brevemente, tiene que haber figuras nuevas que den capacidad de mejora a la organización y no se han creado. En el ámbito de la administración pública, por ejemplo, hasta el día 1 de enero no se aprobó la figura del curator, del curador. Vosotros vais a trabajar con ellos. Es decir, no, ya tiene un baremo específico para que haga su labor. ¿Qué es su labor? Pues vete, filtra lo que entiendas que es interesante para la organización, tienes que ponerle criterio porque queda en la fase final y a partir de ahí tienes que hacerlo fácil para que llegue. No es enviarlo, no, porque tenemos competición a tope por todos lados. Si tú lo envías, se va a perder. Ponle inteligencia y al curador hay que entrenarlo para que sea capaz de decir cómo soy yo capaz de que esto capte la atención de la persona, por qué es relevante, por qué es útil y por qué va a facilitar su trabajo. Si me permite, eso lo tengo que poner en 2 líneas. Te doy una nota. Fíjate, has hablado de inteligencia. Para mí, la única forma que he encontrado que se entendiera fácilmente es hablando de los sistemas de inteligencia que tienen muchas organizaciones, porque algunas lo tienen, y que consistía sobre todo en vigilar a la competencia o hacer vigilancia tecnológica. Telefónica, muchas otras. Telefónica incluso hizo una especie de mostrar, dijeron que llegaban a tener hasta 30.000 personas. Yo nunca, no me lo acababa de creer, pero eso decían, haciendo como vigilancia, o sea, como mirando hacia afuera, ¿no? El tema es, cuando tú le dices, además de mirar tecnología, o además de mirar qué hace evolución de productos o qué hace la competencia, puedes incorporar otras cosas. Puedes mirar qué hace las organizaciones en recursos humanos o qué hacen en marketing. No todo es producto y tecnología. Y esto, desde un punto de vista casi de cómo seguir a la competencia, esto la empresa lo entiende. La empresa lo entiende. Y está casi dispuesta a decir, bueno, pues es verdad, si tenemos gente que está mirando pues los productos de la competencia, pues de alguna forma vamos a hacerlo. Y luego me he encontrado también que siguiendo el mismo procedimiento, por ejemplo, en enseñanza o en educación, cuando les dices, oye, pero nosotros no nos lo hemos inventado todo, habrá que mirar lo que han hecho fuera. Establecer también antenas para ver, casi como de copia, ¿sí? O sea, lo que he encontrado más útil
Eso a la gente le encaja muy bien. O sea, lo de copiar. Más que, fíjate, más que decir por dónde van tendencias, que a mí, yo siempre pienso, oye, pues está bien, ¿no? Que te digan que son tendencias o todo esto. Que yo te diría que hay algunas empresas que ya prácticamente se dedican a hacer curación de contenidos desde el punto de vista, te lo dan hecho, ¿no? Pero la idea es cómo involucrar. Fíjate que es mucho, no sé, es la forma que he encontrado como más... Sí. ¿Tú cómo te lo estás planteando? Esa parte tiene que estar. Esta nueva fase, porque para ti, no, yo sé que llevamos años, porque nosotros tenemos conversaciones, como decías, hace tiempo, y me llevas años diciendo que tú quieres poner esto en marcha, pero nunca, no has acabado nunca de encontrarle Cuesta. ¿Cómo te lo estás planteando ahora? Sí, sí, ¿Cuál sería, por dónde crees que van a ir los tiros en este tipo de temas? Al menos en tu ámbito. La gran dificultad es que las organizaciones por lo general están muy estresadas y asumimos como organización demasiadas peticiones, servicios, una servitud enorme y eso hay que darle salida. Y el tiempo es limitado y la capacidad de atención es limitada. Entonces, el gran hándicap es que lo urgente tiene que salir, por lo general, y en las públicas, pese a que no lo parezca, están hiper exigidas. Pero eso va en contra de la reflexión de mejora y de dar un salto para buscar nuevos capacidades, maneras, servicios y no mantenernos en lo que ya hacemos. Y eso significa ver la jugada desde esa otra óptica. Debemos dedicar algunos recursos para ver lo que se hace fuera, aquello que puede ser interesante, introducirlo aquí, pero que eso esté como muy bien regulado, muy bien gestionado para no pasarnos de la raya o no contribuir a que sea otra fuente de desatención o de no atención. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí entra la figura de tener una visión fina de lo que significan estos entornos profesionales y dosificar bien y no fallar la poca munición que tienes. La atención es escasa de los profesionales, están haciendo un trabajo que no podrán dejar porque tenemos mucha servitud y tenemos un margen pequeño. A partir de ahí tienes que entrenar bien nuevas figuras, dedicar, por ejemplo, a los curadores o a los que hacen prospectiva en los espacios que han de sustituir lo que llamábamos antes la formación tradicional. Entonces, hagamos que eso pase, no mantenerlo por un lado más lo otro, porque es lo que suele pasar. Aquí vamos a un efecto de adición y sumativo y al final lo tenemos lo antiguo, lo nuevo y lo que vendrá. Y todo el mundo estresado. Entonces, hagamos políticas claras de no a lo antiguo. Mi opción es que vosotros sois los que tenéis no en formación inicial, la formación inicial hay que hacerse, o la acogida. Una vez que ya estás al mando de tu vehículo, tú tienes capacidad para que tu itinerario sea el mejor del mundo y eres tú el que conduces el vehículo. Y a partir de ahí yo te voy a dar como gran espacio de soporte la gasolina para que tu trayecto sea larga, la carretera que esté bien, pero eres tú el que tienes. Y ahí ese es el entorno organizativo. ¿Cómo somos capaces de que todo eso esté bien? Mi última intervención, Jesús, yo no sé si lo sabes, pero porque vamos a pasar a las preguntas que nos hace el público. Yo no sé si lo sabes, pero algunas empresas, algunas muy conocidas, que hacen procesos que hacen listados de habilidades, porque hacen reskilling, procesos de upskilling o upskilling, sabes que ahora empezábamos, ¿no?, la sesión hablando de que esa nueva forma de organizar el conocimiento mediante habilidades y competencias, pues cada vez está tomando más peso. Lo que hacen es, yo te digo cuál es el listado de habilidades futuro y del presente y te voy a ayudar a curar contenidos en esas habilidades que yo te he dicho que es del futuro. No sé si sería una forma, porque yo entiendo que tú como adulto, digámoslo así, ya te vas ya estás, lo que necesitas es información, porque ya estás, y esa va a ser una de tus fuentes básicas de formación. Digamos, por habilidades e información. No sé, quizás sea una forma, no sé si te sirve como idea, no sé si lo habías oído antes, supongo que sí, pero vamos, que yo creo que es una buena forma de enfocar a veces este tema, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, va el tema por ahí. Muy bien. Sí, ya acabando. Si quieres hacer una última conclusión, porque vamos a pasar a las preguntas, si te parece. Sí, yo leía el otro día, muy brevemente,
Sí. ficciones de Borges. Y había la introducción, porque luego eran distintos cuentos, había uno que era Funes el Memorioso, que era aquella persona, es un cuento clásico de Borges, en el que la patología era que todo lo que vivo me lo impregno, todo, muy parecido a lo que puede pasar hoy con el tercer cerebro, y eso no me deja ninguna capacidad de reflexión. Los estímulos que he vivido me asaltan, de forma que estaba las 24 horas recordando cosas que había vivido y cosas que se elicitaban en algún estímulo. Era un infierno. Pero luego estaba el Pierre Monard, autor del Quijote, que se pretendía escribir el Quijote de nuevo con las mismas palabras, pero siendo otra obra, una patología, ¿no? Y al final decide, no quiero atiborrar más bibliotecas con una obra que ya está escrita, por mucho que yo quisiera volver a escribirla. La parálisis, es decir, todo está inventado. Entonces, el tema es, o somos sabios como organización para, en esta época de la dispersión, de la distracción, encontrar cuál es el camino y no impregnarlo todo porque eso nos ahoga, o no quedarnos en la inoperancia porque ya todo está inventado. Es decir, ese es el margen que tenéis en recursos humanos, que hay en recursos humanos. Que hayan espacios motivacionales, elicitadores, controlables, y dar la capacidad de enamorarse de tu trabajo y de la interacción para mejorar. Y eso es mucho, y esa es la clave de organizaciones sanas en que la gente tenga propósito. Y ese es el tema. Es decir, si tienes el propósito, ya tienes mucho hecho. Luego ya es que eso se conduzca bien. Y ahí entramos nosotros con la tecnología de las comunidades o con la posibilidad de que la interacción esté regulada, etcétera. Entonces, el tema va por ahí. Es decir, que hay mucho por hacer y el peligro que tenemos es dejarnos deslumbrar por todo esto que son colores muy coloridos y perder el foco. Entonces, el gran tema es volvamos a situar el foco en lo que importa. Y acabo con esto. El otro día leía una cita también del siglo XVIII, y de todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie se queja de su juicio. Y muchas veces no es un problema de memoria, es un problema de juicio. Estamos un poco en la inoperancia porque no somos capaces de afinar bien en las decisiones, porque no tenemos esa capacidad fina y eso hay que vigilarlo también ahora. Muy bien. Pues me parece una buena conclusión. Estamos expuestos, como tú decías, a ese tercer cerebro, a esa macroinformación. Estamos ahí inundados de información y lo que nos cuesta ahora ya no es tanto tener información, sino tener la capacidad del juicio para analizar. Sí, me parece una excelente conclusión para nuestra entrevista. Pues muchas gracias, Jesús, por tu experiencia, por contarnos tu experiencia y por contarnos tus reflexiones. Pues gracias a vosotros, Virginio, y encantados, y estamos ahí en las librerías y en las conversaciones. Venga, pues hasta luego, Jesús. Gracias. Hasta luego.